Este joven guerrero vio a su pueblo derrotado y humillado por un imperio absurdamente más poderoso. Mientras tanto, nuestro protagonista despierta en otro lugar preguntándole a un dios y a un ángel si está muerto. El dios le explica que en realidad sobrevivió a un accidente de tráfico. El problema es que el ángel lo llevó al más allá mientras seguía vivo, pura y simplemente por descuido. La deidad lamenta que haya muerto tan joven y siendo virgen, pero nuestro chico lo corta de inmediato diciendo que eso no es cierto. Al ver la confusión, el dios se ofrece a enviarlo de vuelta, ya que todo fue un malentendido. El problema es que, mientras hablaban, su cuerpo ya había sido incinerado, lo que lo lanza a un pánico total. El ángel, nervioso, le pide que se calme, pero el pobre estalla diciendo que es completamente culpa de ellos y cuestionando cómo pueden ser tan descuidados. El dios lo interrumpe diciendo que ha escuchado el caso y que, para situaciones así, tienen una solución de emergencia. Explica que, como no puede regresar a su mundo, la única opción es reencarnarlo en otro. La condición, sin embargo, es aterradora. No hay garantía de un nacimiento seguro. Tendrá que ocupar el cuerpo de alguien que acaba de morir. Pero el dios insiste en que, como el error fue suyo, es una responsabilidad divina preservar su vida y se disculpa por la confusión. Tras pensarlo un momento, su vida tampoco era nada del otro mundo y le sorprende saber que incluso tuvo un funeral. La idea de una nueva oportunidad empieza a resultar tentadora. Entonces acepta la propuesta, para alegría del dios. Con todo decidido, nuestro chico hace la pregunta más importante: ¿qué habilidades recibirá en esta nueva vida? Es entonces cuando el ángel se emociona, ofreciéndose a ser su guía y diciendo que siempre quiso probar algo así. Con un brillo en los ojos, empieza a enumerar los poderes: un cuerpo de acero, habilidades lingüísticas y conocimientos comparables a los de un smartphone moderno. Pero, de repente, un sonido extraño resuena en el lugar. El dios oye una campana y anuncia que su turno ha terminado, dejándolo en pánico mientras pregunta por su reencarnación. Sin tiempo, el dios dice que el ángel Chochoy elegirá las habilidades especiales por él. El dios y el ángel se despiden y lo envían a su nuevo destino, y así comienza su segunda vida. Despierta en una cama, cubierto de vendas y heridas, en el cuerpo del joven guerrero del inicio de la historia. Un hombre con bigote se acerca llamándolo Gaia. Confundido, se pregunta si ese es su nuevo nombre, pero antes de poder pensarlo, un dolor absurdo sacude su cuerpo y una avalancha de información sobre ese mundo inunda su mente. Maldice al dios por no haberle explicado nada de esto antes. El dolor finalmente disminuye y logra concentrarse. Los nuevos recuerdos se asientan y reconoce al hombre frente a él como su tío Athos. Aliviado, el tío lo abraza con fuerza y llora, agradeciendo al cielo que Gaia esté vivo. En medio del abrazo, Athos revela una noticia trágica: el hermano y la hermana de Gaia han muerto y no podría soportar perder a nadie más. Solo entonces nuestro héroe mira sus manos y lo entiende todo. El dios fue literal, realmente ocupó el cuerpo de alguien que acaba de morir, heredando todo su dolor. Pero enseguida siente una punzada de culpa al preguntarse si es correcto quedarse con el cuerpo de alguien tan querido por su familia. Athos, secándose las lágrimas, le pregunta si está bien, preocupado por las heridas que le infligieron los soldados del imperio. Es entonces cuando Gaia mira su propio brazo y siente una extraña energía recorrer su cuerpo. Se sobresalta al notar cómo las heridas se cierran por sí solas y pronto se da cuenta de lo que está pasando. Era una de las habilidades de aquel dios. Para tranquilizar a su tío, se arranca una de las vendas y dice que está bien, asegurando que las heridas no eran tan graves. Athos, ahora serio, dice que sabe que acaba de despertar, pero que necesitan ir a algún sitio con urgencia. Mientras caminan, los recuerdos del verdadero Gaia confirman la situación. Es el siguiente en la línea de sucesión de la tribu Luna Azul, que lucha contra la tiranía del imperio Baffencro. Así llegan a un campamento donde otros hombres los esperan. Uno de ellos agradece a Athos por haber contactado con el emperador. Athos entonces anuncia, con orgullo herido, que él y Gaia exigirán una disculpa por la mala conducta del imperio. Gaia entiende el plan. Su tío se está humillando con la esperanza de conseguir un acuerdo con el emperador. El recuerdo es claro: cuando la tribu Luna Azul se rebeló contra la tiranía del imperio, perdieron y ahora estaban a merced del emperador Gordius III. Athos se lanza al suelo suplicando misericordia y culpando por completo de la rebelión al antiguo jefe Noel, el padre de Gaia. De repente, uno de los guardias le dice al chico que levante la cabeza, pero antes de que pueda reaccionar, una violenta patada le golpea la cara. Es el hijo del emperador, que lo llama arrogante e inferior a un animal por atreverse a pedir clemencia. Athos intenta intervenir pidiéndole al príncipe que se detenga,
pero es apartado como si fuera un insecto. Al ver esto, una llama de odio se enciende en el corazón de Gaia. Es entonces cuando el emperador le dice a su hijo Muno que se detenga. Se dirige a ambos diciendo que su rebelión no puede ser perdonada, ya que perturbó la paz del imperio. Pero, al haber oído que la tribu Brahman está formada por grandes guerreros, ofrece un trato: deben jurar dedicar sus vidas al imperio. Athos inclina la cabeza hasta el suelo, agradeciendo al emperador por su piedad. Un guardia los observa con una sonrisa sádica, diciéndoles que sirvan bien y que recuerden cuál es su lugar. Afuera, la humillación sigue ardiendo. Athos se disculpa con Gaia por haber convertido a sus padres en villanos para salvar a la tribu. De repente, la mente de Gaia se llena de imágenes de la guerra, de su gente encadenada mientras los soldados imperiales masacraban. Recuerda el campo de batalla, a su padre muriendo, y a sí mismo caído con flechas en el cuerpo, sosteniendo una flor. Un viejo recuerdo regresa con fuerza. De niño le pregunta a su padre por qué la gente del imperio los llama bárbaros. Su padre le explica que es simple ignorancia. Como no entienden su idioma, todo lo que dicen ellos, los elfos o los hombres lagarto, le suena mal. Al pequeño Gaia le parece ridículo. Su padre se ríe, de acuerdo, y dice que son unos tontos por no intentar entender, y que los pueblos bárbaros son tan buenos como el imperio, y por eso siempre deben estar orgullosos de quienes son. Su padre decía que algún día se liberarían del imperio y construirían una tierra para su propio pueblo. Aunque ese recuerdo llena de lágrimas los ojos de Gaia, su tío se sobresalta al verlo llorar. Le pregunta si está herido, pero Gaia lo niega intentando ocultar la avalancha de emociones que siente. Pero la rabia es demasiado fuerte. Estalla preguntando por qué sus padres y su gente tuvieron que morir solo por ser llamados bárbaros. En su vida pasada nunca le había importado tanto nada. Se pregunta si ese sentimiento pertenecía al Gaia original, pero pronto se da cuenta de que no. Esa furia es suya, y con esa certeza se promete a sí mismo que nunca perdonará al imperio. Al ver su actitud, Athos dice que necesitan hacerse más fuertes. Más tarde, en una reunión con los ancianos de la tribu, la tensión es evidente. Uno de ellos cuestiona a Athos por intentar nombrar a Gaia como jefe, pero él no retrocede, afirmando que es la mejor decisión. Los demás protestan diciendo que es demasiado joven y que el propio Athos sería una mejor opción, pero el tío insiste, pidiendo a todos que lo ayuden a asumir su nuevo rol. Al ver la convicción en sus palabras, uno de los ancianos cede, diciendo que confiará en su juicio. A solas, Gaia le pregunta si está seguro de haber tomado la decisión correcta. Athos le pregunta si no confía en sí mismo, lo que deja al chico sin saber qué responder. Pero pronto admite que, como nunca ha hecho algo así antes, no puede sentirse seguro, y Athos se ríe de la honestidad de su sobrino. Luego dice que el padre de Gaia, su hermano, era un hombre valiente. Recuerda cómo Noel hablaba del futuro de su gente con pasión y cómo él quería luchar a su lado. Athos admite que Gaia es diferente a su padre y que aún es joven, pero le pide perdón por depositar todas sus esperanzas en él. Con el corazón abierto, le pide a Gaia que le permita creer en su potencial. Fuera de la sala, el pobre Gaia se siente perdido. Llega a la conclusión de que ese dios irresponsable lo lanzó a una auténtica pesadilla, pero sabe que no puede echarse atrás. Si hay gente que cree en él, hará lo que sea necesario para cumplir con sus expectativas. Gaia jura que derrocará al imperio. Pueden llamarlo bárbaro, porque llevará ese título como una insignia de honor. De vuelta en su aldea, decide probar una de sus nuevas habilidades. Se concentra e invoca el smartphone. El misterioso objeto aparece en sus manos, una de las habilidades que el dios le dio como disculpa. El nombre le parece ridículo, pero la función es increíble. Según la revelación del dios, se trata de un terminal de información de alto nivel con mapas detallados y datos sobre plantas, animales y recursos. Una habilidad absurda para ese mundo. Descubre que incluso hay una categoría de personas y encuentra el perfil de su tío. De repente, el propio Athos aparece preguntando si necesita algo y pidiéndole ayuda para arreglar el muro que los imperiales destruyeron. Es entonces cuando se da cuenta de que solo él puede ver el smartphone. Para los demás, simplemente estaba quieto mirando al vacío, y por eso se hace una nota mental de tener más cuidado para no parecer un loco. Mientras trabajan, uno de los hombres comenta a Athos que el progreso va bien y que pronto todo volverá a la normalidad. Pero la conversación cambia a un tono más oscuro porque el almacén fue destruido y pronto la gente se quedará sin trigo. La conversación deja claro algo: necesitan dinero. La tribu Luna Azul vivía en el bosque con poca tierra para cultivar. La caza ayudaba, pero no era suficiente para abastecer todo, y para comprar lo que faltaba necesitaban efectivo. El problema es que las buenas tierras de cultivo pertenecían al imperio y, para negociar con ellos, necesitaban su moneda. Gaia se da cuenta rápidamente de la ironía,
para derrocar al imperio, primero tenía que depender de él. La única salida era encontrar algo que vender. Entonces se le ocurre una idea y revisa su mapa, donde algo le llama la atención. El mapa indicaba una veta de mineral muy cerca de la aldea. Era sal de roca, y la revelación le golpea al instante al recordar que la sal es un tipo de mineral. Con una sonrisa, descubre que toda la zona fue en su día un océano. La suerte parecía estar de su lado. De inmediato piensa que podrían venderla. La sal es un bien caro y esencial, siempre con alta demanda. Si el yacimiento era estable, podría convertirse en la principal fuente de ingresos de la tribu. Así que decide ir al lugar para investigar. Pero al llegar entiende por qué nadie la había encontrado antes. Un oso gigantesco y furioso custodiaba el sitio. Su smartphone identifica a la criatura como un oso de sangre con un nivel de peligro que no parecía tan alto. Sin otra opción, desenvaina su espada y se lanza contra la bestia, pero el golpe ni siquiera le hace cosquillas. La espada se rompe contra la piel del animal, que responde con un zarpazo violento. De vuelta en la aldea, Athos se queda en shock al escuchar a dónde fue, diciendo que tuvo suerte de salir ileso. Pero él sabía que seguía vivo solo gracias a su habilidad de curación, un secreto que no podía revelar. Los demás confirman la leyenda. La piel de ese oso es tan resistente que ninguna espada puede atravesarla. Frustrado, se da cuenta de que tendrá que abandonar por ahora la sal de roca. Su tío entonces le pregunta por qué fue a un lugar tan peligroso. Él explica que escuchó la conversación sobre el dinero y quería encontrar algo que ayudara a la tribu. Uno de los hombres comenta que hay muchas zonas del bosque que evitan por seguridad. Es entonces cuando Gaia admite que, como jefe, se siente como una simple figura decorativa y por eso quería hacer algo útil por su gente. Todos se quedan en shock. El antiguo Gaia solo se preocupaba por entrenar. El cambio de actitud del chico los conmueve. Dejando eso de lado, una mujer bromea diciendo que Athos es un maestro de la negociación cuando se trata de dinero. Y Athos revela que ya tienen su propia industria. Gaia no entiende a qué se refiere. Entonces su tío lo lleva a verlo. Su industria era simple y brutal, trabajo de mercenarios. Allí se preparan para la batalla, y el enemigo esta vez era el reino de Algeras, pero el contratante era el propio imperio. Gaia observa esto y no entiende el entusiasmo. Al fin y al cabo, se dirigían a la guerra, pero Athos explica que, para la tribu, la batalla es el momento de ganar dinero. De repente, uno de los guerreros anuncia que ha llegado un envío para Athos. Era una enorme caja llena de armas nuevas. Gaia se queda en shock y le pregunta a su tío de dónde salió el dinero para comprar todo eso. Pero Athos revela que no gastó nada, simplemente hizo que el contratante proporcionara el equipo. Y eso no era todo. El imperio también suministraría comida e incluso les dio un adelanto. A Gaia casi no le cabe en la cabeza la habilidad de su tío. Admite que esperaba ser tratado como carne de cañón, no recibir un pago justo. Pero Athos explica la situación. El emperador Gordius ama la guerra y está constantemente en conflicto, así que siempre le faltan buenos soldados. Concluye que, como tribu, perdieron, pero como mercenarios el imperio los necesita, y eso les da poder de negociación. Uno de los hombres le dice entonces que coja un arma nueva, ya que la suya está dañada. Mientras elige, sus compañeros se burlan de él por haberse enfrentado al oso de sangre. Rápidamente toma una espada que le llama la atención, y el hombre elogia su elección. Pero al examinarla de cerca, siente que algo no encaja. Entonces se da cuenta de que las armas que usan son de cobre, o más bien de bronce. El bronce, una aleación de cobre y estaño, era fácil de forjar y resistente a la corrosión, un metal útil y manejable. Pero como arma era muy inferior al hierro, un material que revolucionó la guerra. Recuerda el equipo de los soldados imperiales y se da cuenta de que el hierro ya existe y se comercializa. El problema no era la falta de suministro, sino la falta de demanda por su parte. En otras palabras, el hierro era simplemente demasiado caro para su tribu. Ahora todo tenía sentido. Que la hoja no pudiera atravesar la piel del oso no se debía a falta de fuerza, sino a un problema con el arma. Se pregunta si, con dinero, finalmente podrían comprar armas de hierro, pero sus pensamientos se interrumpen cuando Athos tiene una sugerencia para la próxima guerra. Explica que el conflicto es más grande de lo que pensaban y que necesitarán la ayuda de tribus vecinas. Y así, un ejército de varias razas se reúne, incluyendo humanos, elfos e incluso hombres lagarto. Athos comenta que hacía tiempo que no veía a tantos reunidos. Gaia, sin embargo, entiende la razón, todos quieren dinero. Como la tribu Luna Azul está al mando, Athos dice que Gaia, como jefe, debe saludar a todos. Empieza a interactuar con los otros guerreros, intentando integrarse. Entonces ve a una arquera elfa increíblemente hermosa. Se queda paralizado, completamente hipnotizado por ella. Ella dice algo,
pero para sorpresa de Gaia, las palabras suenan como un ruido incomprensible. Su habilidad con los idiomas parecía tener un fallo grave. Entonces recuerda la habilidad que le dio el dios. De repente, un terrible dolor de cabeza lo golpea. El idioma élfico se estaba instalando en su cerebro. El dios le prometió que no tendría problemas con los idiomas. Mientras una imagen del dios aparece en su mente diciéndole que aguante, la elfa, preocupada, le pregunta si está bien. Entonces él se disculpa diciendo que está bien. La chica se queda en shock, sin entender cómo pudo empezar a hablar su idioma de repente. Pero la conversación se interrumpe cuando un guerrero hombre lagarto busca a Gaia. Se presenta como Rosso, jefe de la gran tribu de los hombres lagarto, y dice que vino a saludar al comandante de la misión. Quería conocer al famoso Gaia, el nuevo jefe de los Luna Azul. Nuestro héroe se presenta y da la bienvenida a la tribu aliada. Rosso lo saluda dándole la mano, pero enseguida lo provoca, diciendo que es demasiado pequeño para ser un Luna Azul y que no valdría la pena comérselo. Entonces el enorme lagarto estalla en carcajadas, diciendo que era solo una broma. La elfa, sin embargo, pone los ojos en blanco, encontrando la conversación entre los dos completamente estúpida. Rosso dice que los elfos no hablan la lengua bárbara ni negocian con otras tribus, lo que hace imposible saber lo que piensan. La provocación, sin embargo, no pasa desapercibida. Ella se presenta como Jessica y responde diciendo que no es que no sepan hablar el idioma, simplemente no quieren hacerlo. Para ella, el idioma élfico es más hermoso. Rosso, confundido por tanta arrogancia, le dice que deje de ser tan pretenciosa. Al ver esto, nuestro protagonista se da cuenta rápidamente de las personalidades complicadas que tendrá que liderar. A pesar de las tensiones, se ha formado una alianza poco probable. En ese momento, Athos lo llama, anunciando que es hora de partir. Los guerreros se burlan de él, diciéndole al nuevo jefe que no se canse, porque el viaje será largo. Y así, marchan hacia el campo de batalla. Esa sería su primera campaña. Horas después, llegan a la llanura de Piros, en el reino de Algeus, una vasta tierra disputada entre ambos países. Pero en lugar de campos de trigo, lo que ven es un bosque de lanzas del ejército imperial. Un comandante se dirige a las tropas, declarando que el objetivo es tomar la llanura y devolverla al imperio. Ese territorio serviría como punto de partida para demostrar el poder del imperio al reino vecino. Los soldados gritan eufóricos, celebrando la gloria de su emperador. Para Gaia, el emperador es el objetivo de su venganza, pero allí ve a un líder de alto nivel, lo que lo enfurece aún más. Se entera de que el príncipe Muno está al mando de la batalla, mientras un general da las órdenes finales y despide a las tropas. Los soldados imperiales los miran con desprecio, sorprendidos de ver bárbaros que pueden hablar su idioma. Se burlan, convencidos de que los mercenarios no entienden nada, sin saber que Gaia escucha cada palabra. Entonces se acerca el general del ejército. Dice que ha oído que su estilo de combate es diferente y, por lo tanto, no hay lugar para ellos en sus formaciones, pidiéndoles que den apoyo en los flancos. La orden es educada, pero el mensaje es claro, y Gaia lo entiende al instante. Básicamente les ha dicho que no estorben. Sus compañeros se burlan de la táctica del imperio, lentos como tortugas con sus enormes escudos, pero Gaia recuerda que aún así perdieron. Rosso explica que la falta de coordinación es un problema, ya que algunas tribus no entienden el idioma imperial y no podrían seguir órdenes. Sus hombres se ríen, bromeando con que, si algo sale mal, podrían acabar luchando entre ellos mismos, ignorando al enemigo. Uno de los guerreros le dice que no se preocupe, que el honor de la tribu es luchar y morir con valentía, como lobos. Gaia, sin embargo, no está de acuerdo. Recuerda que fue exactamente esa mentalidad la que llevó a sus padres a la muerte. Percibe claramente la diferencia de valores marcada por su vida pasada en una era de paz. Y para él es obvio que lo mejor es que muera la menor cantidad de gente posible. Pero sabe que está en un campo de batalla y no tendrá piedad con sus enemigos. Su plan es doble: minimizar las muertes de los bárbaros y encontrar una forma de ganar más dinero. Al fin y al cabo, para eso están allí. Admite para sí mismo que el plan puede ser demasiado ambicioso, pero mientras lo piensa, algo en su smartphone le llama la atención. De repente, se produce una explosión en el campamento del reino de Algeus. Los soldados del reino entran en pánico, confundidos, mientras uno grita que han sido los magos del campamento mercenario. Pero el ataque proviene de una sola persona, Jessica, la elfa. Los soldados no entienden nada, preguntándose por qué esa chica loca atacó de la nada, concluyendo que no debe de ser muy inteligente. Ella se acerca a uno de ellos, claramente nerviosa, y exige una disculpa. Grita que estaban equivocados sobre los elfos y la esclavitud, pero los soldados se burlan,
preguntándose por qué le afecta tanto. Dicen que en el imperio todos los de su raza son esclavos y que solo querían divertirse un poco con esa belleza. Es entonces cuando aparece Gaia, diciéndoles a esos bastardos que se detengan. Los soldados lo llaman bárbaro y preguntan si es el amante de la chica. Para él, el prejuicio es evidente, los ven solo como animales. Cansado de tanta tontería, se presenta formalmente como Gaia, un mercenario bárbaro de la tribu Luna Azul. Jessica se sorprende al darse cuenta de que habla el idioma imperial. Él dice que se disculpa por la actitud de sus aliados, pero que no tolerará sus insultos. Desenvaina su espada y dice que han venido al campo de batalla como soldados. Y si solo pueden verlos como bárbaros, entonces responderá con la cortesía de un bárbaro, dejando la amenaza en el aire. Los soldados se enfurecen ante la audacia de los mercenarios, pero llega el general del imperio, ordenando a los soldados que dejen de causar problemas. Irritado, manda a sus hombres de vuelta a la formación y despide a los mercenarios, diciéndoles que regresen de inmediato a sus puestos. Jessica se gira hacia Gaia y, justo cuando estaba a punto de decir algo, él la interrumpe, le agarra la mano con firmeza y va directo al grano, preguntándole si la explosión de antes fue cosa suya. Y sin darle tiempo a responder, le pregunta si los elfos pueden usar magia. Confundida por su forma de actuar, ella confirma que sí. Él se emociona, y ella explica que no es una habilidad exclusiva de los elfos y que el imperio también tiene sus propios soldados mágicos. Pero él no se detiene, lanza pregunta tras pregunta. ¿Cuántos usuarios hay? ¿Cuál es el alcance? ¿Hay límites en los hechizos? Sin saber bien qué responder, ella dice que quizá su tío, el jefe de la tribu, conozca los detalles. Sin perder tiempo, Gaia la arrastra consigo, diciéndole que se lo pregunte. Así llegan a la tienda del jefe élfico, el Anif, quien quiere saber qué quiere el bárbaro con sus soldados mágicos. El jefe sospecha de sus intenciones, diciendo que su forma de luchar no es asunto suyo. Pero Gaia es directo y va al grano, pide la cooperación de los elfos en la batalla que se avecina. Admite que no tiene una estrategia detallada, pero sí una idea que necesita de su poder. Explica que, si el plan funciona, no solo su tribu, sino también los elfos se beneficiarán. El jefe, que ya estaba al tanto del altercado anterior, le dice que explique su idea, y se muestra impresionado de que Gaia hable su idioma y los llame compañeros. Gaia le pregunta si aceptan cooperar, pero el elfo deja claro que, como mercenarios, todo depende de las condiciones. Con una sonrisa confiada, él les asegura que no saldrán perdiendo, y el jefe élfico acepta la propuesta, diciendo que estará ansioso por ver el resultado. Con la alianza sellada, nuestro protagonista se despide con un gesto de cabeza, dejando a Jessica algo confundida. Mientras tanto, en la llanura de Piros, el ejército del gran imperio se prepara para la batalla en nombre de su justicia. Un general se dirige a sus leales guerreros, pidiendo la protección del dios de la guerra, y con un grito ensordecedor, ordena el avance. El muro de escudos se pone en marcha, mientras el comandante enemigo ordena a sus arqueros atacar. El imperio responde con sus propios arqueros y una barrera mágica para protegerse de la lluvia de flechas. La primera explosión marca el inicio de la guerra, y Rosso aúlla, gritando que carguen con todo. Las otras tribus lo siguen, gritando, es hora de ganar dinero. La emoción se apodera de los mercenarios, pero no todos avanzan. Athos y algunos más se quedan atrás, mostrando la falta de coordinación entre las tribus. Es entonces cuando el anciano fija la mirada en Gaia, esperando la decisión de su nuevo jefe. Él respira hondo y, con el smartphone en la mano, grita a su tribu, es hora de irnos, chicos. Los soldados del imperio no entienden nada, preguntándose a dónde demonios se dirigen. Uno de ellos grita, furioso, que el enemigo no está en esa dirección, acusándolos de no entender nada de la guerra. Rosso, con desprecio, se limita a comentar que por eso los llaman bárbaros. Incluso sus propios hombres cuestionan la decisión, diciendo que se está alejando del campo de batalla. Pero para sorpresa de todos, los elfos también lo siguen, confiando en el plan del chico. Él les asegura que todo está bien, explicando que si flanquean por ese lado se acercarán al enemigo, y revela su verdadero objetivo, eliminar primero al comandante del ejército enemigo. La audacia del plan deja a sus compañeros completamente sin palabras. Le preguntan cómo sabe dónde está el comandante, y él explica que simplemente puede percibirlo, como si tuviera el ojo de un dios de su lado. Mientras tanto, lejos de allí, el rey del reino de Algeus se relaja, rodeado de sus nobles, confiado en la victoria. Sus consejeros lo adulan,
diciendo que el triunfo está garantizado gracias a sus valientes guerreros. El rey ríe, complacido con los halagos, completamente ajeno al peligro que se acerca. Bebe su vino, subestimando el poder del imperio y, sobre todo, la imprevisibilidad de sus nuevos mercenarios. De vuelta en el campo, Gaia lidera a su pequeño grupo a través del bosque, corriendo contra el tiempo. Explica que, aunque no tienen superioridad numérica, cuentan con un arma secreta, la información en tiempo real de su smartphone. Gracias al mapa, conoce la posición exacta del comandante, lo que les permite evitar la fuerza principal y atacar donde menos lo esperan. El plan es un ataque sorpresa seguido de una retirada rápida, ya que, como infantería, no tendría ninguna oportunidad contra la caballería enemiga. Luego les recuerda su honor de luchar con valentía como lobos, usando el propio orgullo de la tribu para motivarlos. Athos, a pesar del miedo, confía en su sobrino y recuerda la conversación que tuvieron: si el comandante cae, la cadena de mando enemiga se derrumbará. Así, la guerra terminaría más rápido y podrían reducir el número de muertos y heridos. Para él, valía la pena intentarlo. Con el plan claro, el grupo avanza unido, siguiendo a un jefe nuevo e impredecible. Athos declara que lo seguirá, ya que ha decidido confiar en Gaia, silenciando a quienes aún dudaban. Inspirados por ese valor, los demás guerreros se entusiasman, diciendo que si van a hacerlo, lo harán con todo. Mientras tanto, en la línea del frente, la magia oscura del ejército de Algeus avanza sobre las tropas imperiales. Los caballeros del imperio se quejan del ruido y los destellos de la magia. Saben que es poderosa, pero con las barreras de sus propios magos se sienten seguros. El general reflexiona que solo los soldados mágicos pueden crear esas barreras y que un impacto directo sería devastador, aunque poco probable. De repente, un soldado se acerca al general para informarle de la situación en el frente. El informe indica que la batalla está equilibrada, con fuerzas prácticamente iguales en ambos bandos. Uno de los oficiales sugiere enviar la caballería, pero otro se niega, diciendo que el enemigo simplemente contraatacaría. El general concluye que la batalla se alargará, aunque admite que nunca esperó que terminara en un solo día. Luego pregunta si hay algo más inusual que reportar, y el soldado informa que una unidad de mercenarios bárbaros en el flanco derecho rompió la formación y huyó hacia el bosque. El general se sorprende y estalla en carcajadas, diciendo que la supuesta valentía de los bárbaros no era más que un rumor. De repente, una explosión en la distancia llama la atención de todos. El general ataca a voz rápidamente y exige saber con urgencia hacia qué dirección fueron los mercenarios, lo que deja a sus subordinados algo desconcertados. Mientras tanto, en el bosque, Gaia y su grupo avanzan sin detenerse. Athos se gira hacia su sobrino, elogiando su capacidad para conseguir la cooperación de los elfos en la operación. Entonces aparece Rosso, para sorpresa de Gaia, que no sabía que la tribu de los hombres lagarto estaba involucrada. El lagarto explica que, al ver al grupo dirigirse en una dirección extraña, imaginó que algo pasaba y decidió unirse. Así llegan a un claro con vista a la ciudad enemiga. Se agachan, listos para la emboscada, y usando su smartphone, Gaia señala la ubicación exacta del comandante. Uno de los guerreros comenta la dificultad de enfrentarse a enemigos montados, pero Gaia revela la primera parte del plan: los elfos usarán magia para romper su formación. Sus compañeros se muestran escépticos, preguntándose si la magia realmente podrá alcanzarlos. Jessica explica que si la magia golpea la barrera será un desperdicio y sugiere usar arcos. Pero Gaia insiste, pidiéndole que apunte exactamente donde él le diga. Con el objetivo en mente, señala mostrando el hueco en la barrera, y así comienza el ataque sorpresa, tomando completamente desprevenida a la caballería. Pronto, una explosión de magia oscura golpea el centro de la formación, causando caos. Uno de ellos intenta calmar la situación diciendo que fue un golpe de suerte, pero el desorden solo aumenta cuando otro hechizo impacta en el escuadrón. Uno de los guerreros de Gaia grita, sorprendido, preguntando si realmente acertaron. Jessica se queda sin palabras, incapaz de creer que haya dado en el blanco 2 veces seguidas. Se pregunta cómo logró apuntar con tanta precisión desde esa distancia. Para ella, era como si pudiera ver la barrera. Con el camino abierto, Gaia declara que el objetivo es el cuello del comandante. Luego grita a su escuadrón que avance, liderando la carga con todo lo que tienen. En medio del caos, uno de los caballeros intenta calmar a sus hombres, diciéndoles que no teman porque, según él, solo son soldados de infantería. Mientras Rosso disfruta de la masacre, Athos grita que sigan avanzando. Gaia ignora a los soldados, buscando a su verdadero objetivo. Pronto ve al comandante intentando retirarse y, con una sonrisa, lo intercepta antes de que pueda huir. El comandante, sorprendido por la audacia, apenas tiene tiempo de reaccionar al ataque sorpresa,
pero sus guardias lo protegen. Es entonces cuando Rosso llega para ayudar, y Gaya se presenta declarando que le cortará la cabeza al general. Pero la diferencia de alcance era un problema. Gaya se da cuenta de que desde esa distancia no podrá alcanzarlo con su espada. Sin otra opción, corre directamente contra la lanza de un caballero. Mientras lo atraviesan, el comandante lo llama idiota por lanzarse sin pensar, diciendo que su espada nunca lo alcanzaría. Pero todos sabemos que Gaya posee una regeneración absurda y, con una daga en la mano, dice que lo siente, porque el único que moriría allí sería él. Rosso corre hacia él, preocupado, preguntando si está bien. Entonces Gaya disimula su habilidad, diciendo que si no murió es porque no era su momento. Miran el cuerpo y confirman la muerte del comandante. El plan había funcionado. Rosso entonces anuncia a todos que Gaya, de los mercenarios bárbaros, mató al general Pausanias del reino de Algeus. Sus compañeros no pueden creer lo que oyen, y Jessica, impactada, admite que es increíble que realmente lo haya logrado. Los caballeros enemigos, furiosos por la humillación de haber sido derrotados por infantería, se preguntan cómo afrontarán al príncipe tras esa derrota. Completamente enfurecido, uno de ellos ordena que no dejen escapar a Gaya con vida, que los maten a todos. Athos grita que se retiren al bosque, ya que están siendo rodeados. El contraataque de la caballería enemiga es devastador, pero de repente llega la caballería del imperio, salvando a los mercenarios en el último segundo. El general elogia sus esfuerzos y, con una sonrisa, les dice que se aseguren de que la recompensa sea generosa. Y así, la primera batalla de Gaya llega a su fin. Justo después de la victoria, los mercenarios recogen el botín de guerra. Celebran felices de poder por fin quedarse con las armas de los soldados de Algeus. Athos dice que no le importa, que al fin y al cabo ningún tesoro se puede llevar al reino de los muertos. Y así, la batalla de la llanura de Piro se decidió en un solo día. Sin su comandante, el ejército de Algeus perdió todo orden y fue completamente aniquilado por el avance del imperio. Y, como es costumbre de guerra en esa tierra, el derecho al botín pertenece a quien derriba a la presa. Incluso el general del ejército imperial fue justo en el reparto, asegurándose de que recibieran el equipo de los soldados enemigos. Gaya, con un sentimiento de culpa, reza por el antiguo dueño del arma, pero admite que está extremadamente agradecido. Athos entonces recoge una de las espadas, elogiando la calidad del arma de los soldados del reino, y se la muestra a su sobrino, diciendo que está hecha de hierro. Gaya, sorprendido, concluye que el ejército del reino utiliza equipo de alta calidad. Explica que, aunque los soldados imperiales también lo usan, las armas de hierro son caras y raras en el mercado. El precio de compra es alto, pero el de venta también. Su tío añade que, además de ser una herramienta práctica, en caso de necesidad podrían venderlas, y ahora tenían muchas. Mientras Gaya admira su nueva espada, sus compañeros bromean diciendo que Athos parece contento. Entonces recuerda al oso de sangre y se da cuenta de que con una espada de hierro quizá ahora tendría una oportunidad contra la bestia. Con eso en mente, decide que volverá a intentar conseguir la sal de roca cuando regresen. En ese momento, Rosso se acerca también con una espada nueva en la mano. Gaya, emocionado, le muestra la suya y le dice que ahora también tienen armas de hierro. Pero el hombre lagarto simplemente mira el arma con desprecio y, para sorpresa de Gaya, la tira sin más. Nuestro protagonista estalla, preguntando por qué demonios ha hecho eso. Rosso, confundido, no entiende el escándalo. Luego recoge su vieja espada de bronce y dice que esa brilla más y es más bonita, dejando a Gaya completamente sin palabras. El pobre intenta explicarle el desperdicio, pero Rosso replica diciendo que las de hierro se oxidan y se estropean demasiado rápido. Para él, las armas de hierro son aburridas y prefiere algo que destaque en el campo de batalla. Con eso, Gaya finalmente se rinde en intentar hacerle entrar en razón. De repente, uno de los elfos se acerca e informa de que también recibieron caballos como parte de la recompensa. Gaya y Rosso miran a los animales y, para desesperación del pobre chico, lo primero que dice Rosso es que parecen sabrosos y pregunta si no pueden comérselos. En ese momento aparece Jessica y le dice a Gaya que vaya a lavarse, ya que está cubierto de sangre. Él se aleja en dirección a un arroyo cercano. De camino, oye a otros hombres lagarto hablar, y todos coinciden en que las armas más brillantes son las mejores. No puede creer que estén tirando armas de hierro. Entiende que la gente se aferra a lo que conoce,
pero aún así es un desperdicio enorme. Entonces se mira a sí mismo y se da cuenta de que sus heridas ya están completamente cerradas, lo cual resulta bastante extraño. Recuerda la batalla y cómo sintió que los recuerdos del Gaia original guiaban su cuerpo. Reflexiona sobre cómo se lanzó directamente contra la lanza de su enemigo y concluye que no es de extrañar que el antiguo Gaia muriera luchando de esa manera. Pero ahora sabe que ya no moriría por una herida así. Sea un regalo de los dioses o no, se ha convertido prácticamente en un monstruo. Pero a él no le importa. Mientras pueda demostrar que el imperio está equivocado, no le importa en qué se convierta. Al llegar al arroyo, se da cuenta de que alguien ya está en el agua. Pregunta educadamente quién está ahí y, para su sorpresa, es Jessica. Se queda completamente paralizado. La elfa se gira sorprendida y, sin mostrar vergüenza, le pregunta si también vino a lavarse y le advierte que tenga cuidado porque el agua está fría. Sin saber cómo reaccionar, él se tira al suelo. Ella se confunde, y él explica que esa es una postura de disculpa por espiar accidentalmente a una mujer mientras se baña. Dice que se irá de inmediato y pide perdón, pero la elfa, desconcertada, dice que ni siquiera está enfadada. Gaia le pregunta dónde está su ropa. Entonces ella estalla diciendo que no está enfadada, pero él grita que tiene que cubrirse. Un poco más tarde, ambos ya están vestidos, pero el ambiente sigue siendo incómodo. Él se gira hacia ella, sin saber qué decir, y pronto se sorprende por la tensión que ella transmite. Entonces ella nota una cicatriz en su espalda. Le pregunta si se ha hecho daño, lo cual él confirma. Jessica le pregunta por qué sigue al imperio incluso haciéndose daño de esa manera. Él intenta explicar que no es que esté siguiendo al imperio, pero ella lo interrumpe diciendo que oyó que sus padres, los antiguos jefes de la tribu, fueron asesinados por ellos, y le pregunta cómo puede seguirlos con tanta calma. La pregunta le golpea con fuerza. Estalla gritando que obviamente no le parece bien, pero enseguida se disculpa por perder los nervios. Entonces ella dice que todos los demás elfos simplemente lo aceptaron y le confiesa que sus compañeros fueron capturados, su padre fue asesinado y también su madre. Con lágrimas en los ojos, admite que se siente frustrada. Él, sin saber qué decir, se disculpa y se hunde de nuevo en el arroyo. Un poco más tarde, la tribu se prepara para marcharse. Uno de los guerreros se queja de que el ejército imperial los explota, enviándolos a la siguiente batalla sin descanso. Otro les advierte que no olviden nada. Athos explica que la batalla anterior fue un ataque simultáneo con otro frente y que ahora deben ir como refuerzos. Sospecha que ese otro frente es en realidad el campo de batalla principal. Su próximo destino es el castillo de Cullen. Era una fortaleza clave en el sur del reino de Algeus. Allí, el ejército imperial intenta escalar los muros, pero es repelido con piedras y flechas. El comandante ordena la retirada, ya que el sol ya se está poniendo. En el campamento imperial, el ambiente es festivo. Los mercaderes venden bebidas y comida a los soldados que celebran. Gaia y Athos llegan al campamento, y el chico encuentra el ambiente extraño, completamente diferente al de Piros. Athos explica que es común que los comerciantes se reúnan alrededor del ejército para hacer negocios. Gaia lo entiende entonces, ya que la guerra en Piros terminó rápidamente y no tuvieron tiempo de reunirse allí. Pero aún así, Athos encuentra la situación extraña. Luego le dice que vaya al campamento principal para informar de su llegada. Se acercan a la puerta custodiada por dos guardias y, como siempre, los guardias los desprecian, diciendo que la lucha en Piros debió de ser fácil para que llegaran tan rápido. Gaia, ignorando la provocación, dice que les gustaría saludar al oficial al mando. Así, el guardia les dice que lo sigan. Mientras atraviesan el campamento, Gaia siente que algo no va bien. No es solo el ambiente festivo, algo muy extraño está ocurriendo. Entonces el guardia se detiene frente a una tienda y les advierte que tengan cuidado con lo que dicen. Al entrar, Gaia percibe un fuerte aroma a flores y perfume y se encuentra con una escena extraña. El príncipe rodeado de mujeres en lugar de estar planeando la batalla. Las mujeres comentan sobre el joven soldado, y una de ellas lo presenta al príncipe diciendo que tiene visitas. El príncipe pregunta quiénes son. Gaia lo reconoce al instante, es el mismo bastardo que le dio una patada en la cara la última vez. Athos se presenta diciendo que son los mercenarios bárbaros de Piros y que han venido a presentar sus respetos al príncipe. Pero Muno, sin siquiera mirarlos, lanza su copa a la cabeza de Athos. Gaia grita preocupado, pero su tío le impide reaccionar. El príncipe se queja de lo molestos que son los bárbaros. Dice que está descansando y que no quiere que lo molesten con informes inútiles. Incluso se queja de su general, diciendo que los refuerzos de simples bárbaros son innecesarios. Así, ordena que echen a esos bárbaros sucios. Athos contiene a Gaia, que estaba a punto de estallar. Dice que ya han presentado sus respetos y que lo mejor es irse. Una vez fuera,
pregunta al soldado dónde debe posicionarse su unidad de mercenarios. El soldado, confundido, le dice que busque cualquier sitio libre para acampar. Gaya se queda impactado por la falta de organización. El soldado explica que no hay prisa, ya que el castillo de Cullen ya está rodeado. Para él, es solo cuestión de tiempo que los soldados del reino se rindan. Athos observa el castillo y nota un barco alejándose. Se pregunta por qué enviarían un barco a esa hora. El soldado, sorprendido, dice que no le han informado de nada y que Athos debe estar viendo un espejismo. Athos insiste, pero el soldado descarta la idea, diciendo que ni siquiera los barcos mercantes saldrían de noche sin luces. Sospechando, Gaya y Athos intercambian miradas. El chico comenta que, aunque no es un experto, ese lugar parece demasiado relajado para ser un campo de batalla. Se pregunta si el príncipe, a pesar de parecer un idiota, en realidad es un genio estratégico, pero pronto descarta la idea. Frustrado, recuerda que aunque no quiera obedecer, esto es trabajo y tiene que aguantar. Athos se gira hacia Gaya y le pregunta si notó un barco cuando estaban llegando. El chico se confunde. Dice que cree haber visto algo, pero no está seguro. Gaya admite que él tampoco lo notó, pero piensa que quizás su smartphone lo registró. Entonces Athos lo llama de nuevo y le dice que el ejército imperial podría perder la batalla en el castillo de Cullen, lo que deja a Gaya completamente impactado. Le pregunta por qué piensa eso. De repente, estalla el caos. El ejército del reino de Algeus ataca el campamento. Athos le grita a Gaya que se retiren según lo planeado. Volviendo unos días atrás, Gaya y sus compañeros paseaban por el mercado del campamento. Rosso, maravillado, decía que el lugar parecía un festival. Gaya explica que, con unos 20.000 soldados, el campamento es una mina de oro para los comerciantes. Jessica, sin embargo, señala que la presencia de tantos mercaderes significa que la guerra se está alargando. Para ella, eso no es motivo de celebración. Pero a Rosso no le importa, mientras pueda comer bien, está contento. Se queja de que todo el mundo está demasiado relajado y que el campo de batalla es aburrido. Athos y otros guerreros coinciden, diciendo que fueron enviados como refuerzos pero solo han estado esperando órdenes. Rosso dice que prefiere pasear por el mercado con Gaya antes que no hacer nada, pero nuestro chico le recuerda que están allí para reponer suministros. Luego le pregunta a Jessica por qué vino, ya que no parecía interesada en el mercado, y la provoca diciendo que quería pasar tiempo con Gaya. La elfa se pone completamente nerviosa y niega cualquier relación con él. Gaya, ignorando la broma, dice que no están allí para divertirse. Mientras caminan, notan que los comerciantes llevan ropas diferentes. Jessica concluye que no son del imperio y Gaya está de acuerdo, explicando que, como la seguridad es laxa, hay una mezcla de personas y mercancías de todas partes. En ese momento, Rosso lo llama emocionado al ver un puesto de frutas. Jessica se sorprende por los colores, mientras Gaya explica que son un tipo de fruto comestible. Rosso, que nunca había visto algo así, queda fascinado. El comerciante los recibe ofreciéndoles naranjas frescas del sur. Luego corta una para que la prueben. Es entonces cuando Gaya pregunta si son comerciantes del reino de Algeus. El hombre se sorprende, pero Gaya explica que, aunque él tiene acento imperial, la mujer a su lado tiene acento del reino. El comerciante se ríe, impresionado por la percepción del chico. Se presenta como Caranos y confirma que es del reino de Algeus, pero explica que para los comerciantes no existe imperio ni reino, donde pueden comerciar es donde viven. Les pide que no se preocupen, asegurándoles que tiene permisos imperiales. Al probar la fruta, Rosso y Jessica se quedan asombrados por el sabor. El comerciante, al ver la reacción, también les ofrece un trozo de sandía. La prueban, les encanta y Caranos, satisfecho, pregunta si les gustó. Luego comenta que las naranjas y las sandías duran mucho tiempo y probablemente resistirían el viaje hasta el asentamiento bárbaro. Gaya se tensa al oír esa palabra de nuevo y lo enfrenta, preguntándole por qué demonios cree que son bárbaros. Caranos, con una sonrisa, explica que al ver a un elfo y a un lagarto gigante juntos, dedujo que eran del grupo de mercenarios del norte que acababa de llegar. Gaya, impresionado, elogia la agudeza de Caranos. El comerciante entonces les pregunta si vinieron a comprar raciones, diciendo que también tiene ingredientes frescos. Pero Gaya pide algo más ligero, más duradero y en cantidad suficiente para toda su unidad de mercenarios. Caranos dice que es posible, pero enseguida se da cuenta de que, para alguien que acaba de llegar, Gaya parece estar planeando marcharse pronto. Nuestro chico sonríe diciendo que solo es precavido y que no le gusta quedarse sin suministros. Caranos se disculpa por la indiscreción y dice que, como es una gran cantidad, los avisará cuando todo esté listo. Ya lejos de allí, Gaya señala al hombre sonriente y Rosso añade que sus movimientos parecen entrenados,
como los de un luchador, algo raro en un comerciante. Entonces Gaia confirma la sospecha. Ese hombre no es un mercader. Usando su smartphone, revela la verdad, es un soldado, probablemente un espía del ejército de Algeus. Al oír esto, sus compañeros se quedan en shock. Gaia admite que le sorprendió cómo dedujo que eran bárbaros sin que se presentaran siquiera. Jessica, impactada, le pregunta si habla en serio sobre el espía y la posible derrota del imperio. De vuelta al presente, Gaia vuelve a preguntarle a su tío por qué cree que el ejército imperial podría perder. Athos explica que, si no se equivoca, un barco se dirigía hacia el castillo de Cullen. Pensó que podría ser del ejército imperial, pero el soldado con el que hablaron no sabía nada. Gaia intenta entender la situación y luego sugiere que el barco podría ser un transporte de suministros del reino de Algeus. Athos está de acuerdo, explicando que con suministros pueden mantener sus fuerzas y, lo más importante, si están enviando provisiones, significa que la información sobre la situación del castillo también está llegando al reino de Algeus. Con el tiempo, llegarán refuerzos, y los soldados que saben que la ayuda está en camino resisten más. El ejército imperial no podrá tomar el castillo de Cullen. Gaia recuerda entonces el barco que mencionó su tío y como Caranos, el supuesto espía, se ofreció a preparar sus suministros. Concluye que, si el reino de Algeus ya ha asegurado una ruta de transporte hacia el castillo, los refuerzos no tardarán en llegar. Gaia dice que por eso deben prepararse para retirarse, ya que no cree que el ejército imperial se preocupe por ellos en una retirada. Rosso pregunta si el ejército imperial se ha dado cuenta del peligro, pero Gaia cree que no. Jessica, molesta, pregunta si no deberían advertirles, y Rosso está de acuerdo, diciendo que técnicamente son sus empleadores. Pero Gaia duda que escuchen lo que unos simples bárbaros tengan que decir. Rosso insiste en que no se trata de si les importa o no. Como mercenarios contratados, tienen el deber de actuar correctamente, es una cuestión de honor. Gaia entiende su punto de vista. Intentan advertir a uno de los oficiales, pero el hombre se niega a creer que el ejército imperial pueda perder. Presume de la diferencia de fuerzas y dice que, si continúan el asedio, la victoria está garantizada. Rosso explica que el problema es que no han cortado las líneas de suministro. El oficial replica que 1 o 2 barcos no serían suficientes para abastecer el castillo. En ese momento aparece un soldado gritando que el príncipe Muno lo está llamando. El oficial, molesto, dice que ya ha dado su advertencia y que no puede hacer nada más, ya que el comandante supremo es el príncipe, que solo quiere oír hablar de victorias. Mientras se aleja, murmura sobre los bárbaros y sus ideas absurdas. Intenta convencerse de que la derrota es imposible, pero la duda ya ha sido sembrada. Impaciente como siempre, el príncipe grita y sus hombres corren a atenderlo, temiendo su furia. De vuelta en el mercado, Athos y Caranos cierran el trato. El pago será en monedas de plata y en los caballos que recibieron. Gaia explica que los caballos son caros de mantener y Caranos acepta comprarlos a un precio justo. En lugar de los caballos, se llevan burros de montaña, más resistentes y capaces de recorrer caminos peligrosos. Gaia y Caranos intercambian una sonrisa, preguntándose si alguna vez tendrán que usar esos caminos. Caranos anuncia entonces que cierra el puesto, ya que se ha quedado sin mercancía y planea marcharse al día siguiente. En sus pensamientos, confirma que su misión de espionaje ha terminado y que los refuerzos del reino deberían llegar en unos días. Gaia se despide deseándole buen viaje. Luego reflexiona sobre el reino de Algeus, una gran potencia oriental con una larga rivalidad contra el imperio. Caranos revela que actualmente dependen mucho económicamente del imperio y que sería genial tener relaciones con una fuerza como la suya. Dice que encuentra al grupo de Gaia muy interesante como socios comerciales y espera que puedan volver a encontrarse después de la batalla. Así, ambos se dan la mano y Caranos invita a Gaia a visitarlos algún día. De vuelta en el campamento, Athos se reúne con los otros líderes. Dice que está contento de que todas las tribus hayan aceptado sus sugerencias y pide a todos que presten atención a la situación en el campo de batalla. Uno de los guerreros expresa su incomodidad, encontrando extraño planear una retirada después de haber recibido ya el pago adelantado. Pero Gaia lo interrumpe diciendo que su deber ya ha sido cumplido, que el imperio escuche o no el consejo es su problema. Explica que, si sus preocupaciones resultan innecesarias, mejor todavía. Pero si no, ellos no cargarán con las consecuencias de las pérdidas del imperio. Su único trabajo ahora es asegurar que la unidad de mercenarios bárbaros regrese a casa sana y salva. Mientras tanto, informan al príncipe heredero de que sus tropas han llegado. Esta imponente figura es el comandante de ese frente de batalla y claramente un noble de alto rango del imperio. El campo de batalla se extendía por una vasta llanura. Mientras tanto, en lo alto de una de las murallas,
Un soldado bostezaba y se quejaba de haber bebido demasiado la noche anterior, pero su compañero lo mandó callar enseguida. El otro se defendió culpando a una mujer que no dejaba de servirle bebida cuando, de repente, uno de los guardias los llamó. Confundido, preguntó qué era aquello que se veía a lo lejos. En el horizonte, una nube de polvo se alzaba. Uno de ellos confirmó que algo venía y que eran muchos. Pronto, la silueta de un enorme ejército se hizo visible. El guardia entró en pánico preguntándose si eran refuerzos y, sin pensarlo dos veces, uno de ellos gritó a pleno pulmón que el campamento estaba siendo atacado por el enemigo. Un oficial intentó calmar a las tropas, pero le informaron de que el ejército del reino de Algeus avanzaba desde el norte y que en cualquier momento quedarían rodeados. Ignorando el peligro, ordenó a sus hombres retirarse del castillo y enfrentarse al enemigo de frente. Uno de los soldados intentó oponerse, pero fue interrumpido por otra noticia aterradora. La armada de Algeus también se acercaba por mar, atrapándolos en un ataque en pinza. Preso del pánico, ordenó informar al príncipe y esperar sus órdenes. Uno de sus hombres preguntó si debían huir, y Gaia, usando su smartphone, confirmó que el enemigo avanzaba por tierra y mar. Estudió el mapa y vio que, en números, el imperio aún no estaba perdiendo y que todavía podría haber una oportunidad de romper el cerco. A pesar de su odio hacia el imperio, no quería presenciar una masacre inútil. Así que advirtió a todos que se prepararan para retirarse y dijo que iba a avisar al cuartel general, momento en el que descubrió que quien lideraba el ataque no era otro que el príncipe heredero Alex. Mientras tanto, el príncipe Alex declaró que la gente de Cullen no esperaría más. Con una sonrisa confiada, dio la orden de lanzar el ataque, diciendo a sus hombres que aplastaran a esos cobardes imperiales. De vuelta en el campamento imperial, un oficial informó al príncipe Muno de que el destacamento del norte estaba bajo ataque y que las tropas de Algeus estaban saliendo del castillo. Furioso, Muno lanzó su copa contra la habitación y gritó preguntando si sus hombres eran inútiles e incapaces de hacer nada sin sus órdenes. Gaia, que acababa de llegar, no podía creer lo que veía, preguntándose cómo el príncipe podía estar allí sentado bebiendo en un momento así. Uno de los asesores intentó intervenir, pero Muno lo llamó idiota diciendo que había sido el quien ordenó que siempre esperaran su permiso. Presumió de que las tropas de su padre no caerían tan fácilmente y que el verdadero problema eran las pésimas tácticas de su general. Con total desprecio, los envió de vuelta a sus puestos y les dijo que no lo molestaran más. El oficial, desesperado, intentó decirle que a ese ritmo serían aniquilados. Fue entonces cuando Gaia dio un paso al frente y dijo que el príncipe debía ordenar la retirada. En cuanto oyó eso, Muno perdió los nervios, llamándolo idiota y diciendo que retirarse era algo patético. Pero Gaia insistió, explicando que el enemigo avanzaba rápido y que, si perdían esa ventana, ni siquiera podrían retirarse después. El príncipe, completamente borracho, respondió que era imposible que el ejército de Algeus tuviera más hombres que ellos. Su asesor estuvo de acuerdo, pero mencionó que el príncipe heredero de Algeus era un general brillante. Fue entonces cuando Gaia reveló la verdad. Ese mismo príncipe heredero Alex estaba liderando el ataque en persona. La noticia se propagó como la pólvora y todos comprendieron que contra el león plateado, el príncipe invicto, no tendrían muchas posibilidades. Sus hombres recordaron los rumores de cómo había conquistado reinos enteros en cuestión de días y el pánico se extendió por el campamento. Gaia, al oír todo esto, entendió que su enemigo era alguien realmente famoso. El asesor, desesperado, advirtió al príncipe que Alex era un oponente peligroso y que debía reconsiderar la retirada. Pero Muno, furioso, lo agarró y gritó que aquello era ridículo. Aterrorizado, el príncipe admitió que si se retiraban, su padre sin duda lo culparía. Entonces el asesor tuvo una idea, en lugar de llamarlo retirada, lo llamarían reposicionamiento táctico para reagrupar las tropas, algo con lo que los demás soldados estuvieron de acuerdo. Explicó que un reposicionamiento no era lo mismo que una retirada cobarde y que el emperador seguramente lo entendería. Muno, convencido, aceptó diciendo que, como pilar del ejército, tenía sentido que él fuera el primero en moverse a una posición segura, y así dio la orden. Todo el ejército debía reposicionarse desde el castillo de Cullen. El asesor, aliviado, ordenó informar a la línea del frente, explicando que se reagruparían y se dirigirían hacia Piros. Observando todo esto, Gaia y Athos soltaron un largo suspiro. Ambos coincidieron en que la situación era terrible, mucho peor de lo que habían imaginado. La retirada del imperio sería brutal, ya que también serían atacados desde el mar. Lo mejor a lo que podían aspirar era salir con vida. Athos le dijo a Gaia que ya podían retirarse por la ruta planeada,
pero fueron interrumpidos por el asesor del príncipe. El pobre hombre dijo que tenía algo que discutir con ellos y que no era un maltrato para ninguna de las partes. Mientras tanto, en el campo de batalla, el príncipe Alex avanzaba sin detenerse. Animó a sus soldados a presionar cada vez más, diciendo que la reconquista de Cullen estaba al alcance. Con la moral renovada, sus hombres cargaron gritando por el príncipe Alex y por sus compatriotas. Uno de sus guardias le advirtió del peligro y le pidió que se retirara, pero Alex explicó que solo había ido a motivar a las tropas y que pronto se marcharía. Pensó para sí mismo que, tal como había dicho Caranos, la batalla estaba a su favor. El ejército imperial no tenía cadena de mando y la victoria era prácticamente segura. Alex dijo que no tenía intención de convertirse en un maniático de la guerra como el emperador enemigo y luego reveló su plan. Como el comandante enemigo era el incompetente príncipe, pensaba capturarlo con vida para usarlo como moneda de cambio en las negociaciones. De repente, un soldado llegó a caballo informando que el ejército enemigo estaba en movimiento, concentrando sus fuerzas en el camino principal en lo que claramente era un intento de retirada. Alex, con una sonrisa, concluyó que no eran completamente idiotas después de todo. Entonces anunció que iría personalmente tras ellos para ver de qué estaba hecho el príncipe heredero del imperio, ignorando las protestas de sus hombres. De pronto, una extraña energía oscura llenó el campo de batalla. Gaia gritó órdenes al jefe elfo y, de inmediato, llamas negras abrieron una brecha entre los soldados enemigos. Los hombres del imperio, presas del pánico, se preguntaban cómo la batalla se había vuelto un desastre, pero Gaia los ignoró y les gritó que avanzaran por la abertura. Les dijo que dejaran de quejarse, que sus lágrimas no iban a salvar al príncipe. Y los soldados, aunque no les gustaba, decidieron seguirlo. Incluso el príncipe Muno, que rechazaba cualquier idea que no fuera suya, se sumó al plan, y su principal motivación no fue otra que el dinero. Retrocediendo un poco en el tiempo, el asesor se dio cuenta de que el plan era evacuar en secreto al príncipe heredero junto a los mercenarios bárbaros. Gaia, viendo al hombre perder los nervios, le preguntó si realmente se suponía que era un comandante. El asesor, más calmado, respondió que en ese punto eso ya no importaba. Explicó que, sin las órdenes absurdas del príncipe, probablemente les iría mejor tomando sus propias decisiones. Entonces ató cabos. Si la advertencia de Gaia era correcta, el enemigo ya sabía que el príncipe estaba en el campo de batalla y, naturalmente, sería el objetivo número 1. Athos explicó que, como los bárbaros eran distintos de los soldados imperiales, eran la cobertura perfecta para ocultar la presencia del príncipe. El asesor, decidido, declaró que su única misión era llevar al príncipe de vuelta a casa con vida. De vuelta al presente, uno de los hombres de Gaia preguntó si podían seguir avanzando, pero él, mirando el mapa, se dio cuenta de que el plan de escape del imperio ya había sido descubierto por el enemigo. Estudió el mapa y notó que las fuerzas de Alex también se dirigían hacia el camino a una velocidad impresionante, lo que confirmaba los rumores sobre su capacidad de mando. A pesar del talento del enemigo, Gaia se dio cuenta de que aquello no era del todo malo para ellos. Si el ejército del reino concentraba sus fuerzas en un solo punto, el cerco se debilitaría en el resto, creando la oportunidad perfecta para que su grupo escapara. Con eso en mente, ordenó a todos romper el cerco y dirigirse hacia el bosque. El plan era simple, durante los últimos días ya se habían dividido para transportar suministros. Como bárbaros, estaban acostumbrados a moverse por terrenos difíciles y en las montañas podrían sacudirse a cualquier perseguidor. Mientras avanzaban, lo único que podía hacer era esperar que resistieran lo suficiente para atravesar el asedio. De repente se detuvo al notar algo en su mapa, una unidad enemiga con un número sospechosamente alto de soldados. Al instante, Gaia gritó a todos que corrieran tan rápido como pudieran, y cuando miró, no podía creer lo que veía, el propio príncipe Alex liderando la caballería, lo que le hizo preguntarse por qué demonios el comandante supremo estaría en primera línea. Uno de los hombres de Alex preguntó si debían rodear al grupo de soldados imperiales, pero el príncipe, con una sonrisa, ordenó cargar de frente. Así, la caballería arrasó sin piedad, aplastando a cualquiera en su camino. En medio del caos, Athos advirtió a Gaia de que el grupo del príncipe estaba siendo aislado. De inmediato, nuestro chico dijo que iría a ayudarlos y le dijo a su tío que reuniera a todos y huyera, porque ese era un enemigo al que no podían vencer. Athos intentó detenerlo, diciendo que era demasiado peligroso ir solo, pero Gaia prometió que recogería el lastre y volvería enseguida. En su mente admitió que la había liado, si el príncipe Muno moría allí, todos sus esfuerzos no habrían servido de nada. Mientras tanto, el príncipe, presa del pánico,
gritaba a sus hombres que lo protegieran. Pero, claro, ya estaban todos al límite. Alex los detectó enseguida y, al notar su equipo inusual, se dio cuenta de que no eran soldados imperiales. Sin dudarlo, cargó directamente contra el príncipe Muno. Pero Gaia se lanzó en medio, bloqueando el ataque. Alex, sorprendido, se preguntó si serían una unidad tribal del norte del imperio. Gaia les gritó que no se quedaran ahí parados y que se retiraran, mientras la fuerza de Alex lo empujaba cada vez más hacia atrás. Gaia se dio cuenta de que, a ese ritmo, los dejarían atrás, y se preguntó si, incluso con su curación, sobrevivirían a que les cortaran el cuello de un solo golpe. De repente, una explosión de magia estalló entre ellos. Aprovechando la oportunidad, Gaia gritó que se dieran prisa. Jessica lo agarró y lo arrastró, regañándolo por ser tan imprudente al lanzarse solo y recordándole que era el jefe. Rosso entonces agarró al príncipe Muno y preguntó a Gaia si debían llevárselo. Mientras los hombres de Alex corrían a protegerlo, los elfos levantaron una barrera mágica, y Gaia gritó a todos que se movieran mientras aún tenían la oportunidad. Y así, los dos líderes intercambiaron una última mirada. Jessica le gritó que se diera prisa, y él aceleró el paso. Uno de los hombres de Alex preguntó si debían perseguirlos, pero él decidió que no. Explicó que, como tenían magos, no quería arriesgar bajas innecesarias. El príncipe ordenó entonces a sus tropas reorganizar las filas y avanzar de nuevo. Sus hombres, preocupados, le preguntaron si realmente pensaba seguir adelante, diciendo que sería más seguro retirarse. Pero Alex ignoró la advertencia y recordó el nombre que Coronos había usado para describirlos, el cuerpo de mercenarios bárbaros. Ya en el bosque, tiempo después, Gaia revisó el mapa en su smartphone. La situación era clara. Estaban completamente rodeados por las tropas de Algeus. Refunfuñando por las emboscadas, no pudo evitar reír como un loco. De no ser por el smartphone, ya los habrían atrapado. Aunque las patrullas eran pequeñas y fáciles de evitar, eso significaba que el enemigo había sabido desde el principio que intentarían escapar por el bosque. Murmuró que todo ese esfuerzo para cazar a una sola unidad de mercenarios era exagerado. Admitió que no podía más. Mientras tanto, el príncipe Muno montaba una rabieta, quejándose de tener los pies sucios y exigiendo un carruaje en medio del bosque. Luego agarró a uno de sus hombres y, como un carruaje era imposible, exigió que lo llevaran a cuestas. El pobre, sin saber qué hacer, empezó a tartamudear. Entonces Athos sugirió que descansaran allí mismo, y Gaia estuvo de acuerdo. La retirada del castillo de Cullen terminó en una derrota aplastante para el imperio. Menos de la mitad de los soldados lograron salir con vida, una pérdida desastrosa. De vuelta en el campamento, uno de los hombres comentó que la mayoría de los muertos pertenecían a familias nobles del imperio. Admitió que tenía sentimientos encontrados al respecto. Pero para Gaia, la situación no era del todo mala. Ahora podían cobrar el favor que le habían hecho al imperio. Athos estuvo de acuerdo, y Gaia, motivado, dijo que se asegurarían de cobrar un buen extra. En ese momento apareció el asesor del príncipe. Gaia, con tono burlón, preguntó qué quería ahora el Lord Inútil. El asesor, con una sonrisa incómoda, explicó que quería pedir ayuda para mejorar las comidas, porque, según él, su inútil alteza se estaba quejando de la comida, diciendo que estaba harto de galletas y carne seca y que sin sopa caliente no era una comida digna de un ser humano. Además, exigía dulces, vino y zumo de fruta. Gaia, frotándose la frente, intentó mantener la calma. Explicó que estaban huyendo, por eso evitaban los caminos principales, y que si encendían una hoguera, el humo delataría su posición. Además, señaló que las raciones que compartían no incluían ningún lujo. Pero el asesor insistió, diciéndole a Gaia que debía entender que el príncipe no era alguien con quien se pudiera razonar. Gaia se quedó sin palabras. Cansado de discutir, dijo que le dieran al príncipe las naranjas y sandías de sus provisiones. Pero el asesor insistió preguntando por la sopa caliente. Gaia, ya sin paciencia, dijo que tendría que conformarse con eso por ahora. El asesor, decepcionado, hizo un comentario sobre la falta de una comida adecuada. Gaia entonces llamó a su tío y le preguntó, con una mirada sombría, si realmente estaban exprimiendo al príncipe todo lo posible, a lo que Athos confirmó que sí, y así continuaron el viaje por el bosque. Horas después, uno de ellos gritó, aliviado, que habían salido del bosque y estaban cerca del camino. A lo lejos, divisaron la ciudad de Piros. Las banderas del imperio seguían ondeando. El asesor y sus hombres celebraron,
aliviados de ver que Piro seguía bajo control imperial y que había tropas estacionadas allí. Dentro del palacio, un hombre expresó su alegría por el regreso sano y salvo del príncipe. Dijo que había oído sobre la batalla de Cuyen y que le sorprendía que hubiera sobrevivido a una lucha tan brutal. Pero el príncipe solo se quejó, diciendo que los soldados habían sido inútiles e incompetentes. Luego se giró hacia el hombre, Hibiscus, y le preguntó si no le había enviado más que idiotas para servirle. Pero Hibiscus, nervioso, lo negó una y otra vez. Aún así, el príncipe dijo que había sido horrible tener que viajar con ellos. Sin embargo, Hibiscus mencionó que había oído que el cuerpo de mercenarios bárbaros había ayudado a salvarlo. Pero, por supuesto, el príncipe volvió a montar una rabieta, diciendo que esos salvajes no sabían nada de civilización y que ni siquiera le habían dado una comida caliente. Exhausto, exigió que Hibiscus lo tratara con la máxima hospitalidad. Hibiscus prometió hacer todo lo posible. Afuera, en el puerto, un barco se preparaba para zarpar. El grupo del príncipe heredero ya había partido hacia la capital imperial. Athos comentó que por fin se habían librado de ese dolor de cabeza. Rosso le recordó que tanto él como Athos tendrían que seguir lidiando con el imperio en el futuro. Y Gaia, con una sonrisa incómoda, estuvo de acuerdo. Admitió que el verdadero problema empezaría cuando llegaran a la capital, pero prefería pensar en eso cuando llegara el momento. De repente, un hombre los llamó. Les preguntó si planeaban subir al barco, y Gaia confirmó que sí y preguntó cuál era el problema. Fue entonces cuando el hombre sonrió y les ofreció un trabajo para ganar algo de dinero extra durante el viaje. Una vez a bordo del barco, el hombre explicó que unos días antes había zarpado una embarcación llena de gente importante y se había llevado a la mayor parte de la tripulación, lo que los había dejado cortos de manos para las tareas pesadas. Athos lo entendió al instante. Estaban cubriendo los puestos vacíos con pasajeros. El hombre lo confirmó. Jessica y Rosso no tenían ningún problema en cargar mercancía. Incluso mencionaron que, además, la tripulación había prometido mejorar las comidas, lo cual ya era un buen incentivo. Gaia se preguntó si la comida durante la marcha había sido realmente tan mala. De repente se detuvo al ver a un grupo de personas encadenadas. Athos explicó que eran esclavos, probablemente comprados por el barco mercante. Mientras trabajaban, uno de los tripulantes le gritó a uno de ellos que dejara de quedarse parado y volviera al trabajo. En ese momento, un hombre se acercó y les preguntó si eran del grupo de mercenarios bárbaros. Reconoció el acento de Gaia y confirmó que era de la tribu Luna Azul. De pronto, uno de los tripulantes comenzó a golpear al hombre. Gaia intentó intervenir, pero lo empujaron hacia atrás. Entonces el tripulante gritó que podía tratar a los esclavos como quisiera. Pero Gaia no estaba dispuesto a tolerarlo, y más tarde les contó a sus compañeros que le dio una buena paliza al tipo. Rosso lo tranquilizó, diciendo que ese bastardo se lo tenía merecido y que, si Gaia no hubiera reaccionado, él mismo lo habría hecho. Gaia miró entonces hacia la bodega del barco y llamó a su tío. Fue entonces cuando Athos le explicó que ese hombre había perdido la guerra y se había convertido en propiedad del imperio. Cuando pierdes contra el imperio, te conviertes en algo que pueden comprar y vender. Y añadió que había muchos otros esclavos como él en ese barco. Gaia preguntó si no podían simplemente comprarlos de vuelta, pero Athos le recordó que ellos apenas estaban recuperándose y no tenían ni el dinero ni la libertad para hacer algo así. Una vez que te conviertes en esclavo, ya no hay vuelta atrás.